Muy bien. A ver, Me equivoqué. Felipe, ¿conocés algo del cuento? Más o menos. Más o menos. No, déjalo abierto. Ya está ahí. Ok. Ya. Bueno, gracias. Bye, bye. Estoy pasando la conferencia. Ah, bueno, Me ayuda mi nieto. está bien. Saben que este cuento ya está por cumplir 15 años. Yo creo que le podemos hacer hasta un vestido al cuento. Ya está para el Para que- festejo, me parece, ¿no? Porque Molly ya tiene unos añitos. Ya está por eso, como para el vestido de los 15. Para el vestido de los 15, para el festejo de los 15, está muy bien. Ahí está. Bueno, vamos a... Ya hay bastante gente unida, así que vamos a darle la bienvenida, ¿sí? A la doctora María Norel Toledo, y vamos de esto desde la sociedad, ¿sí? Odontológica del bebé, en realidad desde Argentina, vamos a darle la bienvenida a Uruguay, ¿sí? Con esto que es en realidad Molly, ¿sí? La muela Molly, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Obviamente que ella ahora se va a presentar bien, y damos también la bienvenida, bueno, a nuestro presidente, al doctor Ishikawa, y a todos los que estén hoy. Perdón, a veces me detengo porque tengo que admitir gente, entonces a veces... Bueno, así que le vamos a dar entonces a María Noel Toledo la bienvenida, vamos a dar un pequeño currículum, después le vamos a dar lugar a ella, que se presente, ¿sí? Ella es odontóloga, ¿sí? Es odontóloga de niños, ¿sí? Y aparte es artista, es licenciada en todo lo que es artes plásticas y visuales, ¿sí? Le vamos a dar la bienvenida de la asociación. Le vamos a dar la palabra al doc primero que también te dé la bienvenida, y después te vamos a dejar a vos que te hagas una pequeña presentación. ¿Cómo te reconoces vos, aparte de ser odontóloga y todo lo demás, si te parece? ¿Sí, doc? Tengo un problema, Daniela. ¿Qué pasó? Me quedé con toda una de buscar participantes, que sé yo, no sé por qué apareció. Sí. ¿Cómo hago para salir de acá? ¿Cómo vos? Me silencié yo, me saqué la... ¿Se sacó qué? ¿Su Sí, imagen? sí, mi imagen, sí. Ah, ahora se Claro. sacó de vuelta la imagen. Ahora a ver, ahí está de vuelta, ¿eh? Está bien, ahí está bien. Estamos Está bien. Lo ¿Me estamos ven? viendo. Clarín. Sí, sí. Está Pero yo no veo a clarita. nadie. ¿Cómo? No veo a nadie. ¿Qué pasó acá? ¿Qué Porque es? tiene que poner arriba donde dice vista, fíjese, en vista, arriba. Acá voy. Nosotros te vemos, ¿eh? Nosotros lo vemos bien. Sí. Yendo. Aquí llegué. Perfecto. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. La rubia Eve, qué bien. ¿Cómo estamos, eh? En Son Noruega, mirá. canas. Son Se canas. aclimató a la región. Bueno, muy bien. Bueno, estimada, conseguimos ya al fin lo que queríamos. Es decir, nosotros estábamos muy ansiosos para que estuvieras con nosotros, y este es un viernes más excepcional porque, a pesar de que ya sos doctora de odontología o odontopediatra atendiendo niños, surgió una beta muy importante que quiero que vayas contándola también. ¿Qué pasó con tu vida? Que te fuiste de la odontopediatría. Primero deberías ser artista, por supuesto. Y después llegaste al arte y creaste, y estás creando además todavía muchas cosas que son importantes, que tengamos nosotros la experiencia tuya como para compartirla y como para que la gente entienda que de pronto todo esto que estamos haciendo está en pos de algo que es el lema de la asociación: educar para prevenir. Y pienso que esto es un proceso educativo muy interesante, como para que, justamente ahora más en la pandemia, siempre lo estoy repitiendo esto, vamos a tener que ser más maestros que dar muchas acciones odontológicas. Así que, contame, Noelia, Noel, se me escapa la Elia. Contame, Noel, entonces, Bueno, les cuento que
toda esta historia de qué iba a estudiar, estas cosas que decimos cuando somos chicos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No se me ocurría ser dentista, se me ocurría ser artista. Siempre decía que iba a ser escultora, que iba a pintar y que iba a dibujar, pero a mí me interesaba mucho la biología. Y bueno, allá por el año 80, 81, tuve que decidir la carrera. Y yo ya iba hacia la odontología. Porque una de las razones, me gustaban las dos, me gustaban muchas cosas, me gustaba la arquitectura, también otras cosas además. Pero una de las cosas que me gustaba era la Escuela de Bellas Artes. La Escuela de Bellas Artes estaba cerrada por esos momentos, y bueno, lo otro que me encantaba era la biología, la medicina. No me veía en la medicina, pero sí en la odontología, por todo lo manual, por todo lo estético. Tenía familiares odontólogos. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Perfecto. Sí. Tenía familiares odontólogos y veía trabajar, como ellos trabajaban, y parecía una cosa muy, muy interesante. Y allá por el año 81 entré a la Facultad de Odontología, luego de un examen de ingreso, porque en esa época había exámenes de ingreso, y bueno, ingresé al camino de la odontología, y allí también me encontré con mi marido. Esa fue una de las cosas también súper interesantes de haber entrado a odontología, aparte de la propia profesión en sí. Y me fui dando cuenta a lo largo de la carrera que lo que más me interesaba era... Hola Mónica, ¿cómo estás? Acabo de ver, ¿cómo estás? Me di cuenta que me interesaban los niños, pero nosotros llegamos a odontopediatría en 5º año. Entonces, hasta ese momento, nada me colmaba tanto como cuando empecé niño. Cuando empecé niño dije, ¿qué es esto? Exactamente, ¿no? Así que, bueno, así fue. Pero una vez que me recibí, en el año 87, lo que sucedió es que abrió Bellas Artes. ¿Y qué pasó? En el año 88 estaba en Bellas Artes. Ay, hijita. ¿Pueden creerlo? Al mismo tiempo que hacía Bellas Artes, hacía el posgrado de odontopediatría. Además, hacía las dos cosas. La Escuela de Bellas Artes en Uruguay es un poco distinta, porque no tiene exámenes, es todo muy experimental y uno se autoevalúa. Entonces, bueno, fue posible, y bueno, luego que pasó un tiempo, empecé a hacer prevención en escuelas, primero en las escuelas de mis hijos, luego me llamaron de alguna otra, y al mismo tiempo a veces daba charlas de odontopediatría, y tenía un taller también de plástica en una escuela, que era como un plan piloto que teníamos con Bellas Artes. Así que paralelamente se fueron dando las dos cosas, así como mezcladas. Y bueno, al mismo tiempo hacía esculturas, y hacía presentaciones de mis esculturas, hacía exposiciones, entonces todo como que se dio un poco mezclado. Y bueno, hoy lo que les propongo es contarles la experiencia de este libro, que bueno, les agradezco enormemente. Tengo que agradecerle a la asociación, al doctor Ishikawa, que pude encontrar el año pasado, que fue increíble, que ya es un amigo. Todo fue a través de la doctora Silvia Castro, que le agradezco un montón, que nos puso en contacto, porque se me ocurrió el año pasado ir a la Feria del Libro de Buenos Aires y presentar el libro allí. Fue toda una patriada, una aventura, porque bueno, no sabía, a ver qué. Y Silvia me dice, tenés que conocer al doctor Ishikawa, tenés que conocer la asociación. Pues bueno, genial, ¿cómo hacemos? Lo convocamos, bueno. Y allí estuvo el doctor Ishikawa, y pudimos hacer la presentación con unos chicos, con unos escolares, del modo más o menos que lo hago acá en Uruguay.
Y bueno, lo que quería hacer es contarles cómo se me ocurrió hacer esto, la evolución que tuvo. Es un libro que, decíamos, tiene 15 años, que luego ha derivado también en otras cosas, en este momento en un videojuego. Y bueno, como fue una propuesta modesta, pero fue muy elaborada. Entonces, bueno, tengo un desarrollo para contarles a través de una presentación, que bueno, vamos a empezar por una experiencia en odontopediatría, y luego quería contarles algo acerca de la comunicación y acción creativa, digamos, como una motivación para los odontólogos. También lo hago para los maestros, para que, bueno, tengan como más ganas y empiecen a aplicar cosas de la creatividad que no tienen que ser solo para el arte. Como que cuando decimos creatividad, nos vamos mucho a pensar en lo artístico, ¿no? Y la creatividad se aplica a todos y a todo lo que hagamos. Es algo que nos va a permitir hacer cosas diferentes, ahora lo vamos a ver, y lo vamos a dejar como segunda etapa. Primero miraremos entonces ahora de la evolución del libro. Ustedes me dicen si está saliendo bien, ahí está. Yo les quería agregar algo, perdón, Sí. Noé, le quería agregar algo para quienes nos escuchan. Mientras tanto, no sé cuántos somos, pero tendríamos que vernos un poquito antes. ¿No te parece, Daniela? Porque ¿Sí? quería comentar ese encuentro del año pasado, del año pasado, sí. El año pasado, sí. Es El que año estamos pasado, en contacto tanto que parece que hace un montón. donde nos contactamos y yo fui, por supuesto, a conocerla. No conocía a Ramiro, no conocía a Molly, pero sí conocía a la doctora Noé, por intermedio de la doctora Silvia, que también ya estuvo con nosotros la semana pasada, Silvia. Y fue algo espectacular. Espectacular porque uno siempre cree que lo que hace es lo mejor, lo más lindo, lo más importante, lo único, lo insuperable. Y pensando en eso fui y me di la sorpresa grande y enorme de encontrarme con una persona que manejó un grupo de niños escolares, de las cuales no conocía, las cuales ella con su modismo rioplatense del lado oriental, tenía que hablar a niños que de pronto quizás había palabras que no entendían, y ella se hizo entender perfectamente bien. Y quedaron como unos 20 o 30 chicos ahí sentaditos y trabajando y viendo y escuchando todo lo que le decía Noé. Espectacular. Eso me llamó la atención y veo que ya tiene, y eso lo está comentando ustedes, su experiencia escolar en muchos aspectos, en todo lo que esto que ella está dando con su libro. Y realmente esto es lo que siempre hacemos, no sé si ahí está presente Eve siempre, que Eve es la que tuvimos siempre la parte del aspecto, digamos, de dar para prevenir y mostrar y decir y hacer para que los alumnos tuvieran esa necesidad de hacerlo luego en el consultorio. Cosa que es muy difícil, ya sabemos eso. Pero realmente me fue espectacular esa presentación de la doctora, que realmente me dijo a mí que este libro tenía que pasear no solamente de un lado a otro, sino por todo el país, y así lo estoy haciendo y lo estamos llevando con la asociación. Y ahora es la culminación que tenemos aquí, así que adelante, por favor. ¿No? Bueno, este es el libro que se llama Ramiro y la maravillosa Molly. Es un libro que resume un poquito los años en que una trabajaba en el consultorio y otra hacía prevención en las escuelas. Les voy a contar cómo se desarrolló, está dentro de este timeline y después del proyecto en sí. El proyecto comienza en 2002, ahora les voy a contar, como ustedes saben, en un contexto muy difícil. Pero recién se pudo editar, les voy a contar cómo fue también, en el año 2006. Por eso el timeline es comienza en el año 2006. Y
Y bueno, de 2006 a 2007 lo pude desarrollar muchísimo, pero en 2007 nosotros nos vamos a España. Así que me fui con ese librito debajo del brazo, que era lo único que tenía, porque yo no sabía si allá iba a hacer odontología, si iba a dedicarme al arte, lo que fuera. Y bueno, y encuentro una editora divina, de la editora Primera Persona, y allí se editó, si ustedes ven, la portada dice Ramiro E.A. Maravillosa Molly, porque me fui a vivir a Galicia. Y entonces allí se habla galego y se editan en los dos idiomas, en castellano y en galego. También, y en galego. Entonces, bueno, en 2008 se hizo allá, el libro, bueno, hice talleres, bueno, fui, ahora les voy a contar, en el desarrollo, tuvo todo un desarrollo en España, pero nosotros nos volvemos a Uruguay en 2014. Quiere decir, estuvimos 7 años, del 2007 al 2014. Y cuando llego aquí, yo ya había desarrollado un montón de libros allá, me he desarrollado como escritora y como ilustradora. Y entonces le propuse a Planeta para hacer Ramiro, y se editó en Uruguay en 2016. En 2019, el contacto con ustedes es a través del doctor Ishikawa, en esa FILBA de 2019, y así es como estoy con ustedes hoy. Pero les voy a contar cómo fue el proyecto. Bueno, mi intención era comunicar salud, o sea, adaptar una información científica para que fuera comprendida por una población determinada, en términos sencillos, por uno o varios medios. El medio que yo elegí en ese momento, y después apareció otro, pero fue el de los libros. Y bueno, hubo unos antecedentes, ahí yo me tuve que plantear qué tipo de dentista era. Si era una dentista convencional o era una dentista un poco loca. Y bueno, me dediqué por la un poco loca, que vendría a ser la de la derecha. Yo ya había intentado algunas cosas en el consultorio con respecto a la motivación. Y, a ver, tenía unos métodos un poco que me llevaban mucho tiempo. Habría que decirlo. De repente yo estaba 3 sesiones con un niño de 3 años, de 4, de 5, de lo que fuera, y pasaba mucho tiempo a veces, unas 3 sesiones quizá, porque le mostraba absolutamente todo lo que había en el consultorio, todo. De manera que cuando tenía que actuar realmente no tenía ningún problema, porque estaban, ya, es decir, no había nada oculto, ellos sabían todo lo que había y todo lo que iba a sacar, y le comunicaba todo lo que iba a hacer. Bueno, primero trabajábamos sobre el sillón, se lo comparaba quizás con el sillón de su abuela, un sillón como cualquiera, ¿no? Que no era, o un sillón, a veces cambiaba, y no sé, era un sillón espacial, yo qué sé, de una nave espacial, de lo que fuera. El sillón tenía movimiento, así que el sillón subía y bajaba, se lo mostraba, le hablaba de la jeringa de agua, y bueno, si tenía plantas en el consultorio las regábamos, y nos imaginábamos que estábamos regando en el jardín de la abuela, por ejemplo. Y la jeringa de aire era como un secador de pelo, es decir, siempre comparando con cosas que ya se conocían. Y bueno, la idea era que tuvieran un conocimiento de sí mismos, y que conocieran además todo lo que había en el consultorio, y que nada les resultara nuevo. El único problema que había eran los padres, porque yo demoraba mucho, ya le digo, no menos de 2 o 3 sesiones para comenzar, pero después iba así, volando todo, porque no había ningún tipo de problema después. Otro de los ámbitos que nos movíamos era en la escuela.
haciendo, bueno, contándole, hablando como hablamos todos de prevención. Pero yo me basaba, lo que tenía así era el doctor Muelitas, por ejemplo. Pero cuando uno va mucho a la misma escuela todos los años, al final estaban como un poco cansados. El doctor Muelitas, como que siempre el recurso era, ya lo vimos el año pasado. O si no, el tema que tenía esto, que era como que tenía que estar hablando mucho, digamos, a través del material que yo conseguía, en la asociación odontológica, en la biblioteca, tenía que hablar mucho digamos, de la pasta. Yo quería hablar de otro tipo de cosas, no estar ceñida por las marcas comerciales, que a veces era buenísimo porque nos daban pasta, cepillos, entonces estaba por ese lado, estaba muy bien, pero realmente que era lo que más les interesaba. Y yo ya había venido intentando en el consultorio hacer una especie de cuento que íbamos elaborando, y un día, yendo a la asociación odontológica, voy a buscar el famoso video del doctor Muelitas, o buscando alguna otra cosa nueva que pudiera ver, y allí me dicen, no, es que no tenemos nada, está solo el doctor Muelitas. Pero el doctor Muelitas en realidad ya lo conoce mucho, y entonces digo, pero no hay nadie que pueda hacer algo para hacer un material para dar una charla infantil en una escuela. Y entonces me dice la bibliotecóloga, ¿y por qué no lo haces tú? Entonces ahí me vino como una chispa, y digo, es verdad, realmente, lo podría hacer yo. Entonces, ¡ping! Como en la muñequita esta, quedé ahí como en un flash, y dije, bueno, quizás sí que puedo hacer el material yo misma. Y así fue como me lo planteé. Bueno, me puse a pensar qué recursos tenía, y bueno, tenía un taller por todas mis artes plásticas y todo eso, y bueno, y ahí empecé a hacer acuarelas, empecé a mezclar unas técnicas de acuarela y plastilina y fotografía, y bueno, y crear una serie de recursos para eso, y bueno, me planteé qué objetivos tenía que tener este libro, y bueno, yo quería hacer una historia que fuera como una especie de descubrimiento, con unos bichos que fueran cómicos, pero que al mismo tiempo no asustaran, ¿no? O sea, que fueran unos bichos malos, pero que no asustara tenerlos en la boca, en fin. Y bueno, me planteé que lo primero que debería tener el cuento era poder contar la historia del primer molar. Nosotros siempre le decimos el primer molar, o la primer molar, pero era imperativo poder tener un nombre para eso, porque en la medida que tiene un nombre, no es el primer molar como algo perdido. Y bueno, le puse Molly, porque siempre en facultad teníamos un gran problema, digamos, de la alta incidencia de caries que tenía, y bueno, el primer molar pasa desapercibido, como sabemos, y por otro lado, serruchito, por ejemplo, que es el primer dientito que sale, le llamo al dientito de los 6 meses, 5 o 6 meses, y a todos le dan la bienvenida, le sacan fotos, los padres, en fin, todo el mundo sabe que cortó el dientito, todo el mundo contento, una maravilla, y bueno, esa es la llegada de Serruchito, pero eso no le pasa a Molly, porque como decimos, yo les pido por favor que me traigan una foto de ellos cuando tienen 6 meses, y me la traen. Pero cuando les digo, bueno, ¿y tienen otra de los 6 años? ¿O alguien les sacó la foto cuando nació Molly? Ah, no. Digo, y ustedes se enteraron, y todo el mundo, cuando después de contar el cuento, y le digo, ellos mismos se preguntan si tienen a Molly o no, porque Molly no da ningún problema, nadie se entera, en fin. Entonces hablamos de las 3 Mollys, además.
hablamos de los 12 y la de los 18, y les cuento que a los 12 van a tener otra, que quizás tienen un hermano mayor que esté atravesando por eso y no lo sabe, y ellos se lo pueden decir, los más chicos. Y después les hablo de las 18 y ahí sí me dicen, sí, mi hermana está cortando, mi prima, o está molesta, se la tuvo que sacar, o lo que sea, ¿no? Entonces, lo primero, identificar a las molis. Lo otro que me gustaba contarles en el cuento es hablarles de la dieta y de los hábitos, ¿no? Identificar la placa bacteriana y que sea también un personaje dentro del cuento. En este caso se llama Doña Placa, y es esa fea que está ahí, y siniestra, que es la jefa de todos. Quería también apercibirlos de la mala higiene, de que goza el primer molar o moli, porque nadie la ve, nadie sabe que está, y no se la cepillan bien. Esa situación posterior y el no saber, en la cronología eruptiva, no sabe el niño que le salió, y no saben los padres, no sabe la maestra, no sabe nadie, y nadie se preocupa. Lo siguiente, por supuesto, también, una vez que por destrucción o por pérdida, son casi inevitables las maloclusiones después, por lo que todos ya sabemos, pero es importantísimo evitarlo. Entonces, esto era lo que yo me proponía con la historia de Molly. Otra de las cosas que me proponía era, a través de unos personajes, una especie de leitmotiv que fuera la salud es divertida. Entonces, bueno, tenemos los personajes del cuento, los principales son Coco, Tino y Basilo, que son, Coco es Streptococcus mutans, el causante principal, ahora se ha visto de otras cosas también, pero el principal, y para los efectos del cuento, el villano más malo, que es el de la izquierda, es el verde. Después Tino, todos los actinomices, y bueno, y los lactobacilos sería Bacilo. Por supuesto que hay muchos más, y muchas familias y todo, pero en el cuento se acotan a estos. Ramiro, que es el personaje donde sucede todo esto, es la boca de Ramiro sucede todo. Molly, que es el primer molar, ya sabemos. Después tenemos Montaña Roja y Saliva, que es la lengua, y bueno, ahí contamos todas las funciones que tiene la lengua, y la saliva, y todo el ámbito, y hablamos de la vereda, o sea, de como que la boca de Ramiro es un barrio, donde hay blancos edificios, la avenida de arriba y la de abajo, y en el medio una montaña roja muy alegre en el medio. Después estaría Serruchito, que decíamos era el primero que sale, los incisivos inferiores. Después Doña Placa, que es la jefa de todos los demás, de los bandidos, es la que aglutina a todos, es la que se deposita sobre los dientes y tiene todos, da origen a la caries dental, que también se define allí. Y después tenemos los salvadores, que es Cepillo y Flúor. Lo otro que me proponía era que el público al que quería llegar, y bueno, por supuesto que quería llegar a los niños. Pero, como vamos a ver, digo, era muy difícil llegar a los niños en un libro de salud bucal. Pretendía llegar a las librerías, y llegaron. Acá están las librerías Mosca, en la avenida 18 de Julio, los personajes. Quería llegar a las escuelas, y llegamos.
quería llegar a los consultorios, y acá en un congreso, lo vemos en el consultorio, pero están en la sala de espera de muchos lugares. Y bueno, y quería llegar a las instituciones, y bueno, acá están el día de la presentación Cocotino y Basilio en la Asociación Odontológica hace 15 años, cuando era impensable que unos bichos de estos estuvieran por toda la pompa y toda lo académico que es la Asociación Odontológica, y bueno, como que rompieron un poco todo eso, ¿no? Lo que buscaba en cuanto a la historia era un balance entre la realidad y la ficción. Creo que algunos otros libros hay sobre cosas que pasan en la boca, pero no son del todo verdad. Entonces lo que yo me proponía siendo odontóloga, que todo lo que pasara aquí fuera cierto. Y en todo el libro todo lo que sucede es cierto. Lo que pasa es que está contado en una clave para niños. Por ejemplo, estos son los Streptococcus mutans, por ejemplo, y atacan con unas pistolas de ácido. Por supuesto que los Streptococos no tienen mutans pistolas de ácido, pero para que ellos lo entiendan y que sepan la producción de ácido y cómo se genera la caries, era suficiente, y bueno, el balance entre la realidad y la ficción era lo que estaba buscando. El contexto en que cuando me puse a hacer este libro fue en 2002. Yo en ese momento había dejado la odontología ya y quería dedicarme al arte. Muy buen momento para eso. Bueno, el 2002 lo vivimos tanto ustedes como nosotros, en Argentina y en Uruguay, esta crisis, y fue muy difícil, pero bueno, allí me puse a desarrollar este libro, que ya les digo que hasta 2006 no pude editarlo. Una serie de dificultades, el poco interés de las editoriales por un tema de salud bucal que les parecía que no tenía mucho sentido, era mi primer libro, porque yo siempre he escrito, pero nunca había publicado, el tema odontológico, y que no era vendible. Bueno, ante eso busqué otras soluciones, traté de que el material fuera diferente, desde el punto de vista de cómo está hecho, o sea, pintado en acuarela, tiene temas, hechos bichitos en plastilina, la promoción que le empecé a dar al libro luego, con talleres de plastilina y con muñecos gigantes, como que hizo la diferencia, porque hay que decirlo, nadie me conocía. Y bueno, tuve que captarles el interés por medio de los auspicios. Logré una serie de auspicios para que realmente se viera que interesaba el tema odontológico, y bueno, tuve el auspicio de la Facultad de Odontología, Asociación Odontológica, Ministerio de Salud Pública, Intendencia de Montevideo, Presidencia de la República, que en ese momento estaba iniciando un plan de salud bucal, de Academy of Dentistry International, que compraron unos cuantos libros para poder difundir, UNICEF, eso en primera instancia. Luego lo que pasa es que con el libro, al tener más interés y con el tiempo, se sumaron otros auspicios, la Administración Nacional de Educación Pública, el Ministerio de Desarrollo Social, la Sociedad Uruguaya de Odontopediatría, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, que es todo un logro, porque a veces es difícil que los odontopediatras y los pediatras a veces estén unidos detrás de un proyecto, y esto fue muy interesante, y la Universidad Católica del Uruguay. Empecé a buscar unas herramientas creativas, como les decía, que eran los talleres de plastilina, que a veces nos íbamos por el interior. En este caso, por ejemplo, esta foto es de una escuela de contexto crítico,
que se divertían como locos realmente, y pudimos hacer una labor de prevención, esto es en Florida, por ejemplo, súper interesante. Pero bueno, les digo que llevo ya unas 500 escuelas, por lo menos, entre escuelas y colegios. Y también con les decía, los muñecos gigantes. Estos muñecos, a veces, sobre todo Tino era el más viajero, que es el rosadito, que parece la pantera rosa, y bueno, se iba con el camioncito del Ministerio de Salud Pública, y lo iban llevando por escuelas. Cuando nosotros nos fuimos para España, quedó en el Ministerio de Salud Pública el muñeco. Los otros dos se destrozaron, porque realmente entre todo las vueltas que han dado, pero Tino seguía, y era muy gracioso porque la furgoneta esa, con el chofer que venía a buscarlo, lo llevaba adelante con el ¿cómo se llama? Con el cinturón de seguridad, y era muy gracioso ver una persona que iba conduciendo al lado con este bicho, y la gente lo miraba, era muy, muy curioso. Fue una época muy, muy linda. Finalmente pudimos tener muchos logros, y en la etapa de España, por ejemplo, muchísimos talleres. Se editó, diferente a lo de Alfaguara, pero era una nueva presentación. Pudimos lograr un rotafolio con el Ministerio de Salud Pública, en el que el rotafolio tenía, se difundía por todas los centros de salud, y entonces los personajes estaban incorporados allí. Después tuvo muchísimas ferias del libro. Ahí vemos a Virginia Sandro, la primera editora, la primera que creyó en el libro, en la Feria del Libro de 2006 con Tino. Esta es la feria de 2006. Después, al irme a Madrid, la editorial Primera Persona lo llevó. Ahí abajo lo ven al librito. Esto es en Madrid, y iba en representación de la editorial de Galicia, que era Primera Persona, de Cecilia Mondior, que era la editora en ese momento, y la dueña. También a partir de ahí estuvo en Frankfurt. Ahí a la izquierda aparece el librito también, siempre llevado por las editoriales de Galicia. Y bueno, cuando vuelvo a Montevideo, también la presentación en la Feria del Libro Infantil de Montevideo. Y bueno, y el año pasado, en la de Buenos Aires, con el doctor Ishikawa aquí, que tuvimos un grupo de escolares precioso. Y bueno, también este año pasado, el 2019, a través de Uruguay Te Leo, que es un emprendimiento de ferias a nivel de todo el país, gran parte del país, pude llevar el libro a un montón de lugares donde nunca habían visto tantos libros como lleva Uruguay Te Leo, que son cerca de 30.000 libros. Y ahí, bueno, con un montón de escolares, de preescolares, bueno, estuvo preciosísimo también. Otra de las cosas importantes es las instituciones que apoyaron, también, que en este caso el Congreso Internacional de Odontopediatría, que se hizo en Montevideo el año pasado, 2018, el Congreso de Odontopediatría, donde presentamos el videojuego. El videojuego que, no sé si ustedes conocen, Ceibal. Ceibal es una institución que ha colocado para cada niño de Uruguay, desde primaria y secundaria, tienen una computadora, ha desarrollado un plan para poder trabajar a distancia, en un montón de actividades. Tiene una gran variedad de actividades, y en este momento todo este tema de la pandemia
ha permitido, mediante la plataforma de Ceibal, que pudieran seguir adelante las clases. Y en esa plataforma está el videojuego de Ramiro para Uruguay. También les voy a contar que no solamente está en Uruguay eso, sino en una pequeña extensión que es en Paraguay. En la Escuela Uruguay de Paraguay también tienen Plan Ceibal. Hemos trabajado a nivel de Presidencia de la República con muchísimas escuelas. Esta es una escuela de Maroños, por ejemplo, donde tenemos personal de salud y maestros y todos trabajando a través de la Asociación Odontológica también. Bueno, hemos seguido presentando el libro en la Asociación Odontológica el año pasado, conmemorando el Día del Libro. Y mientras estaba en España teníamos también con el Colegio de Odontólogos de Coruña, que hicimos un emprendimiento muy interesante, que fue el de crear un calendario de 2014 con todos los personajes también. Es el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Coruña, donde hicimos también talleres multitudinarios, realmente muchísimos chicos, talleres en plastilina. Y bueno, les contaba recién de Ceibal. Bueno, este es el videojuego que se llama Ramiro y la Maravillosa Mole, con todos los personajes. Y aquí vemos a los chicos de la Escuela Uruguay en Paraguay utilizando el videojuego. El videojuego, estoy viendo la posibilidad de poder ponerlo en una plataforma que pueda descargarse. Estoy en eso todavía porque, digamos, lo que tengo nada más comprometido, digamos, es lo de Ceibal, o sea, pero fuera de Uruguay, Ceibal no lo, pero sí lo puedo habilitar. Y en eso estamos. Bueno, otra de las cosas que quería es que el libro estuviera en todas partes y que fuera un libro que fuera promocionado en la prensa como cualquier otro. Lo hemos logrado. Y bueno, también Ramiro tiene en Facebook una página con la que me comunico con muchísimas personas que lo están usando, a veces es casual, y bueno, el libro ha llegado a no sé qué parte porque alguien lo llevó, y entonces después me mandan una foto y cómo lo trabajaron en casa o en la escuela. Así que bueno, Ramiro en Facebook, Ramiro y la Maravillosa Moli, pueden contar lo que sea que les haya sucedido, todas las inquietudes que tengan acerca del libro. Bueno, y me mandan, por ejemplo, elegí algunos nada más, pero este es un taller, creo, de Salto, si mal no recuerdo, que hicieron toda una puesta en escena y con personajes. Bueno, me mandan cosas inéditas. De repente me han contado también que han armado obras de teatro, o hacen, por ejemplo, como un laboratorio de ciencias, comparando los bichitos y el tamaño que puede tener una pulga, y lo chiquitito que puede ser, o un piojito, y lo chiquito que puede ser uno de estos bichitos de la boca. Aquí están en un consultorio. Y este es algo de lo que les explicaba. A veces las fotos no representan. Tengo muchísimos de estos materiales. Esto es en Argentina exactamente, no me acuerdo si es de Buenos Aires o de otro lugar. Así que bueno, iba a ser el final de la presentación de hoy, por eso me estoy incluyendo el gracias a todos ustedes y al doctor Ishikawa, que fue el que lo difundió, y sé que lo está llevando por todas partes de Argentina, y bueno, estoy súper, súper, súper agradecida por eso. Bueno, y esta fue el recorrido que tuvimos con Ramiro en estos años. La otra parte de lo que quería contarles, no sé si quieren comentar algo de esto, y después pasamos a la parte esa de la motivación que les contaba. A ver si hay preguntas.
Si alguien quiere, o dejamos todo para el final. Como quieran, si no Vamos pasamos a a la ver. otra parte. Nadie ha escrito nada. Si querés, pasamos y vemos, y después Bueno. preguntamos. Hola, hola. A ver, Doc. Sí. Para el final Bueno, ponen que mejor, siga. Para el final ponen Noel, Las preguntas Bueno, para el final, perfecto. Juan. Bien. Bueno, la otra parte que quería compartir con ustedes es esto que le decía de la comunicación y de la acción creativa, y les comentaba que esto de la creatividad y todo, yo doy una charla mucho más extensa que esto con respecto a la creatividad y todo, porque me dedico a trabajar, o sea, actualmente yo no estoy ejerciendo como odontóloga, y entonces en la etapa esa de España, aparte de los libros y de los talleres que hacía, por ejemplo, bueno, me vine con muchísimas herramientas y cosas, y me llamó mucho la atención, cosas que pude leer por allá hace unos años, y sobre todo de la creatividad, me quedó sonando eso de la creatividad, y bueno, quería contarles, como les cuento a veces a los maestros, cómo trabajo con los niños, porque la creatividad nos puede ayudar a salir de ciertos líos que tenemos, de hacer las mismas cosas, de hacer todo el mundo lo mismo, de poder aprender a estudiar, aprender a mejorar en lo que estamos haciendo, planteándonos cómo hacerlo diferente y desde otro punto de vista. Y bueno, eso es un poquito lo que les propongo con esto de la creatividad y de crear ideas, pero ideas, como dice acá, la creatividad es la capacidad de crear ideas, pero con valor. A uno se le puede ocurrir un montón de cosas, un montón de ideas, pero a veces esas ideas no conducen a nada, ¿no? De por sí, la idea es como una especie de chispa, ¿no? Como esto, que nos sucede, pero a veces no tiene el valor necesario, son ideas que quedan como ahí, ¿no? Pero para que realmente tenga valor, que esa chispa, tiene que arder aquello, ¿no? Tienen que encontrar un asidero y tener algo a que aplicarse, tiene que tener un potencial, ¿no? Para nosotros el potencial que tiene que tener estas ideas es motivar a los niños. Y los niños no son cualquier cosa, son los reyes de la creatividad, así que sorprenderlos no es nada fácil. Hay que motivarlos para poder trabajar con ellos y para ejercer una labor de prevención como la que queremos, ¿no? En todo proyecto de estos, como el que yo les acabo de presentar, tiene una etapa creativa, la etapa del proyecto propiamente dicho, y después lo que sería la aprobación de la masa crítica. Entonces son como tres etapas que podemos distinguir en un proyecto que hacemos, ¿no? Y siempre es interesante trabajar con el pensamiento divergente o lateral, es decir, no ver solamente, como acá tenemos una imagen del Principito, ¿no? El Principito tenía la capacidad de ver más allá, o sea, él no vio un sombrero aquí, sino lo que había visto era una boa que se había comido a un elefante. Bueno, ese tipo de pensamiento es el que tenemos que tener para poder soltar ciertos obstáculos en el camino ese hacia hacer algo distinto y mejor y superarnos, ¿no? Entonces, en esa etapa creativa, que es lo que vamos a hablar, la parte de del resto de los proyectos y lo demás, creo que todos lo tenemos muy claro, pero la parte esa de conectarnos con nuestra creatividad, conectarnos con nuestro niño, digamos, nuestro niño, nuestra niña, es un diálogo que siempre tenemos que tener presente porque estamos llegando a niños además. Entonces, si lo hacemos siempre de la perspectiva del adulto,
a veces no podemos empatizar lo suficiente para poder contarles y trabajar con ellos como queremos. Tenemos que ir un poco hacia el niño, pero dejando de ser adulto un poquito y ser un poquito niños. Después vendría el proyecto propiamente dicho, ¿no? En eso ya cualquier proyecto más o menos es como pero lo que está bueno a veces veníamos de algo como muy creativo, muy loco, qué sé yo, pero luego cuando ya vamos más hacia el proyecto propiamente dicho, bueno, ya tenemos que ir poniendo un poquito los pies en la tierra, ¿no? Hay un método que se llama el método Scamper, y es que una vez que nosotros tenemos todas esas cosas tan locas que hemos creado, que ahora les voy a contar cómo es mi proceso, o quizá les pueda servir, este método dice, bueno, si determinadas cosas no las puedo hacer como las pensé, como esa idea loca que tuve, bueno, puedo sustituir algo, puedo combinarlo, puedo adaptarlo, puedo modificarlo, puedo poner o sacar otra cosa, o darle otro uso, eliminar alguna parte, o reordenar algo de lo que tengo. Porque ustedes van a ver que cuando en la etapa esa creativa, yo le digo que es la etapa, digamos, como la de la carta a los Reyes Magos. O sea, en la etapa creativa, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer de cuenta que los Reyes Magos nos van a dar absolutamente todo lo que queramos hacer. Porque si nosotros empezamos a coartarnos desde el principio, porque el presupuesto no nos da, o porque cómo vamos a hacerlo, o cualquier otra idea que se nos venga a la mente, que no es de la etapa creativa, sino en la etapa del proyecto en sí, en la etapa creativa nos vamos a anular, no vamos a poder llegar a nada. Vamos a hacer lo mismo porque estamos con condicionantes que no nos permiten avanzar. Entonces, una vez que tengamos esas ideas locas que creemos, o sea, nuestro viaje a la luna, siempre cuentan que el viaje a la luna, Kennedy convocó a una serie de científicos y muchos le dijeron que era imposible, es decir, que era muy difícil, que no se podía. Bueno, de 10 que eran, por ejemplo, se quedó con los 2 que dijeron que sí era posible, porque eran los más locos, los que iban a estar lanzados, los que iban a realmente a seguir el proyecto. Sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner otro uso, eliminar o reordenar aquello que hemos pensado en la primera etapa. Y bueno, después lo que viene es el convencer a una masa crítica, esa cantidad mínima de personas necesarias para que un fenómeno tenga lugar y pueda tener una dinámica y que la gente lo acepte, o sea, que le permita luego sostenerse a ese proyecto y poder crecer. Todas estas etapas que les estoy contando las he pasado con el libro, porque digo, hasta que aceptaron de que un libro de salud bucal podía servir, y qué sé yo, pasó bastante tiempo, pero hubo que esperar. Fíjense que estuve 4 años, del 2002 al 2006, para que se editara, para buscar los auspicios, o sea, todo eso llevó un tiempo, ¿no? Esa es la famosa masa crítica. Bien. Les voy a dar algunas claves creativas que a mí me sirvieron, y que es interesante, y se pueden aplicar realmente, ya sea a la consulta, ya sea a convocar a niños y a poder hablarles, o sea, desinhibirnos un poquito de esa... No sé si es una coraza o algo, pero que hemos venido de facultad, muy organizados y todo. Es como si dijeran, bueno, vamos a despeinarnos un poco, a enloquecernos. De esa estructura puede ser, ¿no es? ¿Capaz? Desestructurarnos, ahí está. Esta imagen a mí me convocó muchísimo, porque
es como que convoca a todos nuestros antepasados y nosotros parece que vamos llevando un collar con todas las cosas que ya se hicieron, ¿no? Acá cuando hablo de antepasados, hablo no solamente de los familiares, que también pasa, sino de todos los que han hecho algo antes, con respecto a determinados temas. Entonces, si yo me voy a quedar con lo que se hizo antes, no voy a hacer nada nuevo. Entonces, tenemos que desordenarnos un poco la mente. Nosotros la mente la tenemos como muy organizadita, donde todo está en su lugar y nada puede cambiarse demasiado, y si hacemos algo distinto, ahí hay un área que dice danger, peligro, peligro, algo va a cambiar, ¿qué pasa? Entonces la mente nuestra queda como loca, diciendo, ay, ¿qué hará esta persona? Porque es algo que esta ruta yo no la tengo conocida, yo nunca hice esto. Quedamos como en pánico de que algo nuevo se nos presente. En el día de hoy, esta presentación, yo nunca había dado una presentación así. Entonces, bueno, la mente lo primero que hace es, ¿y cómo será? ¿Y cómo podré? Bueno, esto es exactamente igual. Lo que no se hizo, y en este mundo de hoy vivimos todos los días con cosas nuevas. Si nos vamos a condicionar a que nunca lo hicimos, o que los antepasados, o la gente que hace odontología, o lo que nos dediquemos, no hicieron, bueno, ahí como que estamos fritos. La clave 2 para mí es sensibilizar nuestros sentidos, o sea, tratar de estar abiertos a otras cosas, y poder establecer luego contactos con nuestro saber y todo, pero siempre contactando con otras cosas, hacia otros lugares. A veces tenemos que ir a un estado de la no mente, o sea, de que no pensemos más, porque si no va a venir todo el orden, la cabecita es ordenada. Si no nos limpiamos un poco de eso, a través de meditación, o de lo que sea, o de pasar un día en el campo y de sensibilizarnos, no vamos a lograr más que hacer lo mismo que estábamos haciendo. Otra clave para mí es introducir caos al mundo normal. O sea, ahí vemos una imagen de Quino, que yo quiero muchísimo, me encanta, porque es en la familia de la gente cuadrada, viene el chico a mostrar algo que ha hecho que es una espiral y es redondo. Entonces es algo absolutamente impensado, ¿no? Ahí la familia no está para nada de acuerdo, pero alguien tiene que romper ese cuadrado, ¿verdad? Entonces, lo que es más, el rival más difícil, decía Picasso, es el sentido común, es ir en contra, digamos, aunque sea un poquito, del sentido común. Entonces es necesario provocar un conflicto en la mente, como el que provoca esta imagen, que uno la mira así y genera un conflicto, y la mente queda, oh, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero si no lo generamos, no vamos a hacer nada nuevo. Por eso es importante tomar riesgos. Y ahí ven a mi hijo Ramiro, es mi hijo más chico, hace unos 10 años, tirándose en Mallorca, en una cala ahí de Mallorca, que por supuesto yo no estaba ahí. Le sacaron la foto, pero no la vi después, imagínate. Pero bueno, él también toma riesgos. Y me encanta la foto porque es justamente uno de los, como una visión muy clara de lo que podría ser tomar un riesgo. No precisa tomar pero digo, podemos tomar otros. También desafiar las normas, es decir, hacer cosas diferentes, o sea, lo mismo, esta chica acá está pintando, pero en vez de pintar con un pincel, lo está haciendo con su pelo, por ejemplo. Bueno, nadie lo hizo, lo hace ella por primera vez, no importa, es una manera diferente de expresarnos. Desafiar las normas. Una cosa que nos pasa siempre, y les voy a contar una anécdota odontológica, es evitar volver al estado anterior. Yo tenía una paciente de prótesis completa, y esa paciente, bueno, eso fue como en tercer año, cuarto año, y me dijo que ella quería cambiar la prótesis que tenía, bueno,
hicimos todo un cambio, porque a ella no le gustaba, porque los dientes eran muy grandes, porque tenía un montón de cosas que a ella no le gustaban, no le ajustaba, estaba horrible la prótesis. El día que le voy a instalar la prótesis, se la pongo, ya no le quedaba problema, bueno, ya ajustaba y todo, y ella se mira en el espejo y me dice, lo que pasa que a mí, yo extraño, porque la otra prótesis, a mí me gustaba porque la otra prótesis no sé qué, y porque, digo, pero ¿cómo? ¿No era que la prótesis tenía los dientes grandes, que no le ajustaba, que no la convencía, que no le gustaba? O sea, ella, aunque fuera espantoso, quería volver al estado anterior, quería volver a lo conocido. A veces queremos volver a lo conocido de algo que nos iba mal, pero la mente te dice que es lo conocido y que aunque sea malo, por lo menos tenemos un camino hecho, aunque sea con lo peor que hay, pero igual. Entonces, la idea esa loca que tenemos quizás nos lleve a un punto muerto, a esto de no queremos arriesgarnos a la idea nueva, y volvemos a la anterior, y empezamos a repetir errores, y nos damos como la mosca contra el vidrio. Ese es el primer punto muerto que podemos, si vamos al estado anterior. También podemos preguntarnos cómo, en esa etapa que les decía, creativa y qué sé yo, si nos preguntamos cómo, todo se cae. Porque si vamos a hacer un proyecto y ya pensamos, y no nos va a dar el presupuesto, y quién sabe si voy a convencer de lo que voy a hacer, y quién sabe si después hay crisis, y después no sé qué, y después si les va a gustar o no les va a gustar. Si nos preguntamos cómo, marchamos. El tercer punto muerto de todo esto puede ser que nos hagamos el boicot nosotros mismos, y entonces esto es muy gracioso porque dice, ok, formen una fila, en orden de ingresos siempre es el mismo, primero la tentación, luego la angustia, y finalmente el arrepentimiento. En total, esta persona no hizo absolutamente nada, quedó en el punto muerto, ¿no? La clave quinta sería pactar con los miedos que tenemos a que las cosas no salgan. Acá, por ejemplo, dice, mi psiquiatra dice que no podemos seguir siendo amigos. Y bueno, eso es lo que habría que hacer con nuestros miedos. Miedos a la crítica, tenemos que ser inmunes a la crítica nuestra y de los demás, porque si no, no podemos seguir adelante para poder hacer esos cambios. No tenerle miedo a lo que creamos, a las repercusiones que tiene, o a las cosas en que nos ponga esto. A mí, por ejemplo, cuando hice el libro, yo pensé que iba a ser el libro, y bueno, el libro tendría su propio camino. Me dijeron, no, vas a tener que ahora presentarlo en las escuelas, ir a todos lados, y ahí, tendré que hacer, bueno, mi propia creación me había llevado a embarcarme en otras cosas. Tomar riesgos de nuevo. Este es mi otro hijo, mi hijo mayor, que se tiró también en la cala, allá en Mallorca. Y ese control que tenemos que tener por esa ansiedad de los proyectos que no se dan, hay que tenerles paciencia, nos tomamos un buen café, y o aumenta la ansiedad, o por lo menos nos calmamos. Por último, algunos tips. Hay que atreverse a todo como si fuéramos niños. Los niños no tienen temor a nada, todo les parece posible, y un poco tenemos que contagiarnos de ellos para llevar adelante nuestros proyectos, sea el cual sea. Tenemos que divertirnos con lo que hacemos. Eso en odontología y en todo lo que hago lo tengo muy claro. Me tengo que divertir, y si hago un libro también va a funcionar si me divertí haciéndolo. Si no, no funciona. Y si uno no se divierte atendiendo a los chicos o dando una clase, bueno, tenemos que buscar la manera de ponerle esa chispa, esa sal, para que realmente sea una diversión hacerlo, ¿no? Otro tip sería amar lo inseguro. Aunque nos parezca mentira, es la única manera de andar en terreno un poco difícil, porque cuando nos lanzamos a hacer algo nuevo, nadie lo hizo, entonces tenemos que amar lo inseguro,
y lanzarnos a otra cosa, y convivir con esa inseguridad que nos propone lo que estamos haciendo. Si no, no estamos creando nada nuevo. No temer a equivocarnos. Evidentemente uno tiene muchos errores, pero si está pensando de ellos en antemano, es como que ya no nos vamos a frenar, y bueno, empezaremos de nuevo, no hay problema. Es vital encontrar gente que esté en la misma sintonía de uno, sobre todo alguien que sea tan loco como uno, si no, difícil. Estos son mis 2 hijos, los 2 son iguales en ese aspecto, son bastante lanzados, así que se encontraron. Bueno, y uno tiene que encontrar gente que no le va a hacer un contrapeso a algo nuevo que uno quiere hacer, porque si no va a haber la crítica esa de que hablamos, y al final vamos a terminar en esos puntos muertos. Y bueno, y por último, celebrar los éxitos, que es lo que un poco estoy haciendo en este momento, con estos, ya les digo, 15 años de Ramiro, y que realmente muy contenta por toda la evolución que ha tenido, la repercusión que ha tenido el libro, y ni que hablar con el cariño y todo lo que he recibido de todos ustedes, de los colegas de Argentina, y bueno, de los niños que lo puedan haber leído, y eso era lo que quería compartir con ustedes. Bueno, gracias, Noel. La verdad que me parece que más que para chicos, más de uno de nosotros también nos ha impulsado a romper esas estructuras que yo te había dicho, porque en realidad yo lo creo así, ¿sí? Y me parece que, bueno, a los chicos también tenemos que, o sea, los que nos gustan hacer niños, creo que nos tendríamos que mimetizar o ponernos a la altura de ellos, ¿sí? Para entender muchas cosas, o para poder realizarnos capaz, ¿no es cierto?, en muchas cosas. Sí. Bueno, yo le voy a dar la palabra, no sé quién quiere hablar, fuera de lo que yo quiera decir, si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere decir algo, o comunicarle algo a Noel. Y no siempre es yo, porque hablo y hablo, Noel, pero bueno, vamos a darle. Tendríamos que vernos todos, me parece, como para poder estaría bueno contarnos. vernos en esta época de pandemia, que no nos vemos tanto. Por lo menos para conocernos, hay gente, veo que no son odontólogos, me parece que hay de Uruguay personas, amigas de Noel, no sé, creo. Y además, no me equivoqué en el camino que iniciamos nosotros en difundir lo que ha hecho Noé con Ramiro y Molly. Pero también sería interesante que no fuera solamente Ramiro y Molly. Yo sé que hay otras obras que Noé ha realizado, y bueno, quizás no se conozcan mucho, pero tendríamos que darle también el nombre. Así que Noé, podés contarnos también un poco de tus obras. Bueno, sí, ese camino que inicié con Ramiro me ha llevado a hacer otros libros, muchos para niños, y ahora estoy haciendo, que ojalá también pueda llegar a Argentina. El tema es que estamos luchando para que Ramiro llegue, bueno, estamos viendo a ver la forma que estábamos buscando con el doctor Ishikawa, y bueno, creo que pudimos lograr una fórmula de que se pudieran pedir los libros y pudiera llegar, y qué sé yo, y bueno, veremos si los otros libros también pueden tener más adelante un camino similar. Bueno, tengo uno que se llama Marión quiere pintar, que tiene que ver con los niños chiquitos y que están pintando todo el día las paredes, esa etapa que pasan los niños, que es tan simpática por un lado, por otro lado no lo es tanto. Tengo experiencia porque yo era de esas, que hacía ese tipo de dibujos en todos lados, y bueno,
El cuento va de una niña que va al baño y empieza a encontrar un montón de cosas muy, muy interesantes para ella, que al no tener pinturas le sirve y bueno, hace un lío considerable en el baño. De eso se trata, Marión quiere pintar. Después tengo Iris y el secreto del ratón Pérez, que es un libro que tiene que ver con el ratón Pérez, una nueva historia del ratón Pérez, que es diferente porque es una familia de ratones, no es un ratón Pérez. Siempre me planteé que no podía ser el mismo por años y años, entonces una familia, empezando por el Alfonso, que era el relojero, y bueno, después vinieron otros, un tanguero, que viene en un barco lleno de quesos a Uruguay, y bueno, y ahí aparece Gardel, y qué sé yo, y bueno, y tiene un hijo rockero, y otro hippie, y otro informático, bueno, y así hasta nuestros días, que es el informático, que se llama Santi Bit. Bueno, y ahí es la historia de Iris esperando esa noche el ratón Pérez. Muchos odontólogos a veces, hacia la de espera, aparte de comprar Ramiro, compran, como tiene la temática de los dientes, el ratón Iris y el secreto del ratón Pérez. Tengo para chicos más grandes, El enigma de Mona Lisa, que es una novela que pude lograr el premio NETI en el año 2014 cuando llegué. Que bueno, la sigo presentando y viendo en el colegio, que plantea un tema de género de las chicas jugando al fútbol, de qué pasa y qué hacen las chicas y los chicos ante eso, si piden permiso. Bueno, se genera todo un tema que, yendo por los colegios y las escuelas, es muy, muy divertido, porque se empieza a desnudar todo ese mecanismo que lo lleva, y empiezan a hablar unos y otros de lo que sucede, y ahí aparecen las cracks, que algunas los apoyan, otros no, en fin. Entonces se genera todo un tema de género que es para que se plantee tanto en casa como en el colegio, por ejemplo. Esos son algunos de los libros que tengo, y en este momento estoy escribiendo otro para adultos, que es la voz de una niña, que soy yo misma, en los años 60, más específicamente en el año 68, en el que en el país se vivía, bueno, un año terrible, con medidas prontas de seguridad, con un gobierno muy duro. Bueno, como esa niña, que en ese momento tenía 6 años, pero yo ya a los 3 años leía y escribía, y entonces ya leía muchísimo, miraba mucha televisión, aparecen muchísimos personajes, desde Mancera, hasta Tuzán, hasta, bueno, Fabio Serpa, bueno, montones de gente, porque la televisión en ese momento venía exclusivamente de Argentina, había pocos, si bien había programas nacionales, pero se nombra muchísimos desde Argentina. El amor tiene cara de mujer, bueno, un montón de cosas. En clave de niña, o sea, se puede volver a revivir esa niñez, pero desde el punto de vista crítico, con una segunda visión, porque uno, detrás de lo que cuenta la niña, empieza a darse cuenta de lo que podrían estar pensando sus padres, los adultos y todos los demás, y el contexto en que se estaba en ese momento. Así que ese es el panorama de los libros, y está por salir ahora en septiembre, así que bueno, veremos a ver qué pasa. Ya tendrán novedades, supongo. Espectacular, la verdad es que acá dicen todos que tienen ganas, claro, tienen ganas de seguir leyendo tus libros, que te agradecen. Muchísimas gracias, yo encantadísimo Mónica Reyes está presente, de Formosa, y ella estaba muy interesada en difundir en las escuelas la parte preventiva, así que, ¿quieres decir algo, Mónica, con Noé, que está presente? Encantada. María Noel es una persona que, no sé, exuda sensibilidad por todo. Creo que expresa lo que todos queremos ver, en muchas veces vivir cosas, y ella las expresa de una manera, utiliza Kino, a gente que nos movilizó siempre para expresarnos, ¿no? Entonces, claro que no te equivocaste, doctora Soy Ishikawa, con esta lección, porque nos transmite a todos su sensibilidad,
me encantaría conocer más de su obra. Y por supuesto que al embarque de libros van a llegar a Formosa, queremos usarlos en la biblioteca como del círculo odontológico como un elemento más. Y bueno, ¿por qué no difundirla a Ramiro y la maravillosa Molly y seguir con esta difusión acá, que estamos pegaditos a Paraguay, ¿no? Hacer también una escuela de Uruguay por acá. Sería muy bueno, sería Claro muy bueno. que sí. Capaz Me que encanta llegue. la sensibilidad, María Noel. Gracias porque nos despertaste, creo que a todos, humildemente lo digo por mí, ¿no? Pero a mí me despertó no sé, unas ganas de romper estructuras y de decir, qué bien, mira este desafío, mira, tengo críticas, pero qué bueno, no me llevan a nada, ignorarlas. Como lo sabemos los que hacemos cosas, Mirna, otros amigos que están por ahí, Daniela, el mismo Seiro, todos, ¿no es cierto? Estamos acá porque realmente queremos cambiar algunas estructuras. Gracias por despertarnos un poco más y abrir estos ojos. María Noel, gracias. Gracias a ustedes por escuchar, por la apertura, por seguir un poco este proceso del doctor Ishikawa, que fue el que lo llevó, y bueno, voy siguiendo cuando ustedes me mandan en los distintos lugares que van y que están reunidos y que llevaron el libro. Bueno, no saben el disfrute, porque realmente el libro era para esto, justo para esto, para que de la misma manera que estaba yo frente a los niños y que no encontraba la manera de poder comunicarme, bueno, si hay algo que pueda aportar para decir, bueno, tengo un instrumento para poder hablar del tema, y que ya estuviera como cuando yo me encontré en la biblioteca, bueno, bienvenido sea. Y bueno, y capaz que se les prende la lamparita y hacen un video, o hacen, no sé, otros medios de comunicación, otra Una aplicación, otro libro, una animación. animación sería fantástico en este tiempo. Bueno, una animación pónganse. Sería fantástica. Pónganse, sí. Digo, Lástima, hay una para. cosa que yo tengo que pedir disculpas a mucha gente quizá que estuvo acá con la intención, porque yo me anticipé y lamentablemente por problemas técnicos no se pudo hacer, porque había un video sobre Ramiro y Molly y no se pudo pasar lamentablemente, así que era muy interesante para los niños y para nosotros también, no tan niños, porque si conservamos todavía la niñez en nuestro corazón y nuestra mente, nos va a gustar ver eso en movimiento. Pero bueno, alguna otra vez será. Pero pueden encontrarlo, lo pueden ver en YouTube. Buscan Ramiro Lo podemos y la promocionar. Lo pueden mirar en Ramiro y la maravillosa Perfecto. Molly, narración. En mi canal está, en Mariano del Toledo, pueden encontrar ahí, hay algún otro videíto de algún cuento también. Les puedo hacer llegar. Vamos a difundir esto. Ahí está. También lo pueden ver en Facebook, en la página de Ramiro y la maravillosa Molly, ahí van a encontrar datos, pero si lo ponen en YouTube lo van a encontrar. Y hay también narrado por otra gente, o sea, también. Pero bueno, el que había hecho yo tiene que ver con un teatro de títeres, y bueno, era también el teatro de títeres lo habíamos creado para el video de la presentación del videojuego. Y entonces quedó ese teatrito, y yo voy a veces por las escuelas y todo. Bueno, y de hecho fui a Argentina. Cuando fui al FILBA, me llevé los personajes, no pude llevar el teatrito, pero sí que llevé los personajes, y al final se los regalé, no sé si recuerda. Se los regalé y se fueron, bueno, con Coco, Tino, Basilo, Doña Placa, con todos los personajes, Serruchito, Molly. Y bueno, pero lo pueden encontrar, así que YouTube nos permite eso. Bueno, vamos a defender YouTube, vamos a defender a YouTube. ¿Hay alguien que pregunta algo más que quiera contar? No, ¿Alguno más? solamente hay palabras de agradecimiento, obviamente. ¿Sí?
no sé si, pero yo digo que todos quedaron encantados porque fue motivacional, digamos, no solo para los chicos, o sea, para acercarnos más a los chicos, sino también para los adultos. Bueno, así que Sí. todos te están agradeciendo. Eso que me está mostrando es YouTube. es pasar los libros, es YouTube, pero vas a ver que dice narración. Hay uno que dice, eso muestra el libro por arriba para verlo, Ah, pero sí que aparece, dice Mariano en Toledo, narración. Y ahí lo van a encontrar. Y vas a ver. rápida, Mónica, ¿eh? Muy rápida, bueno, perfecto. Sí, realmente pienso que ha sido algo diferente, algo distinto, como para que no siempre estemos enfocados en una situación de estructurados en un diente, sino que nuestra idiosincrasia y nuestra educación para la salud es justamente lo contrario. Es decir, buscar la integralidad, buscar a la persona al cual le tenemos que dar y brindar nosotros nuestros servicios y nuestros conocimientos, y muchas veces educar familias, que eso es lo más importante, que sería importante como para educar también comunidades. Ojalá tengamos toda la posibilidad de que de pronto lleguemos a tener en un momento dado grandes poblaciones con, con la salud y no con la enfermedad. Eso es lo que es el lema y el objetivo de llegar a nosotros con esta institución. Exacto. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Realmente ha sido muy lindo y muy interesante, y creo que seguimos la trayectoria. Así que ya, como sigo siempre haciendo un poco de propaganda o difusión, el viernes próximo tampoco vamos a hablar de dientes, sino que vamos a hablar de los bebés nadando. Vamos a hablar cuál es la influencia de la natación en los bebés. Así que eso también va a ser interesante. ¿Sí? De acuerdo a esto, gracias. Y gracias, nos vemos gracias a ustedes. Un saludo muy grande. Nos encontramos. Y seguramente nos encontraremos personalmente, en algún momento. Bueno, de parte de la asociación, gracias, Mónica, Natalia, Eve. Bueno, de parte de la sociedad te damos gracias de vuelta, ¿sí? Creo que, vuelvo a repetir, has hecho que reflote nuestra creatividad y nuestras ganas de los que hacemos motivación y los que hacemos niños, de dejarlo a flor de piel, y eso está buenísimo en esta época donde estamos todos muy distanciados y estas cosas nos faltan. Así que bueno, te agradecemos de parte de la sociedad, ¿sí? Agradecemos a todos los que estuvieron. Cualquier duda que tengan, bueno, ya saben cómo comunicarse con ella. Los invitamos a que lean, a que se comuniquen con ella, y bueno, y los esperamos la semana que viene con todo lo que es matronatación. Ya van a salir para que sepan. Y Noela, vos te agradecemos en el alma, fue espectacular. Así que gracias por tu tiempo, gracias por compartir lo que haces, y gracias por lo que te gusta lo que haces. ¿Sí? Gracias. Gracias a ustedes. Por favor, nos vemos entonces el viernes. Gracias, Moni, gracias a todos, sí, por estar, a Eve, bueno, a todos, gracias. 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 Chao, Eve. Nos vemos el viernes, ¿sí? Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Noel. Hasta luego. Hice pinino para